Desde el 21 de marzo en México, todos hemos vivido con incertidumbre. Una pandemia que parecía muy lejana comenzó a cerrar todo, a cancelar todo. Una pandemia que además de muertes, nos ha dejado a la mayoría con miedo, angustia y ansiedad. Hoy te pregunto, ¿cómo estás? De verdad, ¿cómo estás? Porque lo cierto es que todos estamos viviendo algo sin precedentes, y los efectos que esto tiene en nosotros son muchos. Y hoy queremos que te sientas tranquilo, sabiendo que lo que estás sintiendo tiene una explicación. Para ello invitamos a la psicóloga Pilibet Aguiar para platicarnos del tema. ¿Qué le preguntarías a? Es una producción de Agencia 361. Todos los derechos están reservados. Pili, un gusto enorme que estés con nosotros, muchísimas gracias y bueno, vamos a comenzar. En los últimos meses hemos visto muchísimo en redes sociales una constante comunicación acerca de muchos trastornos que hemos estado sufriendo, me sumo personalmente también, a raíz de este aislamiento en casa. Estos comportamientos como la falta de sueño, como un poco de agresividad también, tristeza, miedos, todo esto que nos ocasiona al estar aquí pues encerrados en nuestras casas. Tú, desde la perspectiva psicológica, ¿qué opinas? ¿Esto es normal? ¿Hasta qué grado? ¿En qué momento debemos de preocuparnos o buscar ayuda? ¿Cómo funciona esto? Ok, de entrada tenemos que recordar que el ser humano es un animal, ¿ok? Pero es un animal social. Aunque algunos programadores, contadores y demás se nieguen a aceptarlo, el ser humano es un animal social. Lo que sucede con la pandemia es que nos integran o nos invitan amablemente a guardar cuarentena ante el miedo real de un posible contagio y por lo tanto complicación y muerte, ¿ok? Entonces, si tuviéramos que pensar en diferentes perfiles de reacciones, también tendríamos que pensar en las diferentes características que tienen las personas. Por ejemplo, yo, mujer de 39 años, para nada me angustio tanto como las amigas de mi mamá que ya tienen 65, 67 años. ¿Okay? Entonces, quienes están encerrados más que por precaución, por miedo, presentan ciertas condiciones diferentes a los que están encerrados por precaución. Ese sería como un primer elemento a tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó a encerrarte? ¿Precaución o miedo? ¿Okay? El segundo elemento que habría que tomar en cuenta es con quiénes estás encerrado o encerrada. No es lo mismo, me tocaba leer en Face cosas como, ay, ya estoy aburrido, ¿y ahora qué hago? Yo quería mis 5 minutos. O sea, ¿por qué? Porque no es lo mismo ser un joven que está a cargo de mamá y de papá, que tiene 1 o 2 hermanos mayores, a estar en tu casa con 3 hijos, el gato y la abuelita. O sea, las condiciones son diferentes. Y si a eso le agregamos no solo con quiénes estás, sino con cuántos estás, ¿ok? Todos conocemos el tamaño de los espacios habitacionales en Cancún y tenemos que tomar en cuenta que el hacinamiento es un factor estudiado desde la ecología social desde hace muchos años. El hacinamiento aumenta conductas de agresividad, ¿ok? ¿Qué quiero decir? Que si estás en una casita de estas que te dicen, una casita pensando en ti, sí, solo en ti, porque no en el resto de tu familia, no alcanza, pero si todos están metidos en esa casita todo el tiempo, chocando de alguna manera, van a aumentar las conductas violentas. ¿Okay? Entonces, no solo es con quiénes, sino con cuántos. Por cierto, en el con quiénes también se abre otro elemento, si estás solo o sola. O sea, de momento uno puede decir, qué rico, una semana sin ver a nadie, pero 3 meses sin un abrazo, sin un beso, sin un contacto físico, sí se pone grueso, ¿no? Y a eso habría que agregarle otros factores estresantes que a veces no tienen que ver solo contigo, como en el caso de las personas adultas mayores o las personas con obesidad o con hipertensión, diabetes o todas las enfermedades crónico-degenerativas que en México abundan, sino con estresores
externos, pero igual de importantes. Por ejemplo, si yo tengo trabajo y sé que mi quincena me va a llegar, pues igual y el tema de la comida o de la electricidad, pues no me angustia porque sé que la voy a pagar en la quincena. Pero si yo me quedé sin trabajo o me quedé con esta promesa hotelera de cuando termine la cuarentena aquí tienes trabajo, ¿eh? O sea, tú... Ajá. Pero fírmale cuando aquí. termine la cuarentena... Pero fírmale aquí mientras, ¿no? Exacto. Donde no nos responsabilizamos por nada. Ajá. Entonces, pues sí, definitivamente no es lo mismo si no sabes cuánto va a durar la cuarentena, si tus ahorros, en el dado caso que tengas ahorros, lo cual no es muy mexicano, si te va a alcanzar, y si eres padre o madre de familia, cómo vas a pagar servicios, cómo vas a dar de comer, etcétera, ¿no? O ya hablamos de enfermedades, hablamos de ingreso, o por ejemplo cuando tienes a tu cargo a personas que tienen alto riesgo. Tengo amigas que sus hijos e hijas tienen alergias graves, ¿no? Entonces, pues yo digo, pues yo puedo irme al súper y no pasa nada, pero no me acercaría ni a 10 cuadras a casa de mis amigas porque ese que no pasa nada para mí, para sus hijos podría ser súper grave, ¿ok? Entonces, o que tienes a la abuelita o al bisabuelito que ya es muy grande, y que además necesita ciertos cuidados médicos, que también eso es lo que se ha visto en esta cuarentena, escasez de ciertas medicinas y de atención médica. Entonces, tomando en cuenta todos estos factores, podríamos hablar de varios tipos de reacciones. Por ejemplo, podemos hablar de la gente así, los miedosos. Y le voy a poner etiqueta porque ahorita no se me ocurre de qué otra forma, porque no hay una forma profesional de llamarle. Pero las y los miedosos, o sea, los que temen por su vida, por los factores que expliqué antes, entonces si se ven obligados a salir, van cubiertos con 5 capas de ropa, regresan a su casa, se cambian de ropa fuera de la casa, se meten a bañar, se desinfectan. Todo lo que pueden pedir a distancia lo piden a distancia, y que no han pisado ni siquiera, conozco gente así, que no ha pisado ni el patio de su casa. Esto se debe un poco a desinformación, o sea, porque hubo una época que no se sabía cómo se dispersaba el virus, entonces la gente creía que casi en el viento, ¿no? Iba a llegar y te iba a atrapar. Pero es gente que ya está empezando a presentar cuadros, o sea, cuando el miedo es persistente en el tiempo, puedes empezar a presentar cuadros de ansiedad clínica o inclusive de depresión. ¿Ok? Ahí, pues lo primero que te recomiendan por todos lados es deja de consumir noticias nocivas para tu salud. ¿Sí? Es gente que está pegada al WhatsApp, así de mi compadre fulanito me dijo que no es cierto, que no son 10,000 muertos, que son 500,000 y que sigo yo, que me tome el té de no sé qué con el no sé cuánto. Y también surge un factor importante que son las fake news, ¿no? De repente oye, están tirando el virus desde los helicópteros, oye, si haces esto te va a pasar. Entonces, es un caso... El líquido de la rodilla. Exacto. Un factor de miedo, definitivamente. Y obviamente que esta cuestión personal, familiar, comunitaria, sanitaria, se está cruzando con factores políticos. Entonces, por querer golpetear a el gobierno en turno, pues se mueven muchos de estos, pues sí, de estas energías de la gente, pero no hablo de energías en el sentido, así, no, hablo de energía del miedo, pues, o sea, muevo el miedo de la gente para que la gente empiece a hacer barbaridades y eso desestabiliza. Entonces, a mí se me hace terrible que seamos un pueblo que nos falte desarrollar pensamiento crítico por un lado y por el otro lado que haya gente que no le importe los posibles efectos sociales que pueden tener estas fake news, por ejemplo, ¿vale? Entonces tenemos a los miedosos y a las miedosas, tenemos a los y a las ansiosas, que igual, si bien no viven con este temor que les atenaza la garganta,
pues ya le dieron 10 vueltas a la recámara, o empezaron tal vez muy rico, estando en pijama la primera semana, bañándose un día sí, 5 no, desayuno, acabándose la alacena de un mes en 2 días, descubrieron que el mismo no era social, ¿sí? Exacto. Nomás digo. Deja de describirme, por favor. Yo nomás digo. Pero después de no hacer ejercicio, aunque antes no hicieras ejercicio, aunque esa parte de caminar a la tiendita ayudaba, después de un tiempo de no hacer ejercicio, de no cambiar de interacciones sociales y de que tus interacciones sociales sean mayormente a través de la computadora y poco contacto físico, también empieza a tener efectos en el cuerpo y en la psique, ¿ok? Entonces vamos a empezar a ver por ahí problemas para dormir, o te duermes muy temprano, pero te despiertas también demasiado temprano, o duermes pero sientes que no descansaste. Por lo tanto, cuando empiezas a tener problemas para dormir, aumenta tu ingesta calórica. Entonces, ¿por qué tengo tantas ganas de dulce? Pues porque como tienes sueño, no sé si a ustedes les pasa. Yo que soy fan de las cremas de avellanas, cuando no duermo, al día siguiente tengo así como mucho antojo de pan dulce y es un mecanismo del cuerpo. Lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Algo así como tu cuerpo tiene sueño y dice, ¿qué hago? Porque necesito funcionar. Shot de azúcar. ¿Y qué mejor shot de azúcar que una lechita con chocolate y tu pan dulce? Ajá. Y el panadero con el pan. Y el panadero con el pan. Sí, que aquí ya somos clientes frecuentes. Ya hasta nos regalan extra. ¿Ok? Entonces vas a empezar a tener problemas de sobrepeso, no tanto por la cantidad de comida que ingieras o la calidad, sino porque la misma falta de sueño se arma en combo con la ingesta calórica, ¿ok? También es posible que si estás con tu familia empieces a presentar poca tolerancia hacia el roce social con los demás. O sea, les ves las caras 20 horas al día, 18 horas al día. Ya te contaron todas las historias que te podían contar. Y de pronto ya es así de, sí, ya me habías dicho. Sí, también eso, ya me lo habías contado. Pero además piensen en la estimulación que tenemos. O sea, tú llegabas a tu casa de todo un día de trabajar y ¿con cuánta gente te topaste? ¿No? Desde el cuate que no se fijó y se estrelló contra una puerta de cristal, eso es cierto, ¿okay? Hasta la junta asquerosa y aburrida, o el fulanito que hizo el comentario no sé qué, o la perenganita. O sea, tenías como diferentes estímulos. No, pues hoy vi esta película en la universidad, me encontré con no sé quién. Ay, ¿viste quién cambió de novio? No sé. ¿Ok? Y ahora, ¿cuáles son tus estímulos? Instagram, que después de un rato ya viste todas las historias. Facebook, la misma cosa. Entonces, empiezas a bajar tu ritmo de ejercicio y de movimiento corporal. Empiezas a bajar tu estimulación a nivel intelectual. Tus contactos cercanos ya se vuelven repetitivos. Este tedio o aburrimiento es muy similar a... no sé si alguna vez les pasó cuando eran niños que estaban en casa de sus tíos donde no habían más niños, no habían juguetes, no había nada. Horrible. Entonces te pones a rascar la pared y así ya cuando te das cuenta hiciste un hueco o lo que sea con tal de no aburrirte, ¿no? Entonces hay quien entró en la onda de voy a hacer mi patio, voy a costurar, ¿no? Creo que medio planeta con redes sociales le entró la onda de cocinar. Que tire la primera piedra, que arroje la primera piedra, que no hizo una Carlota en esta contingencia, ¿no? Amén, van como 3 Carlotas, 2 flanes napolitanos y unos intentos de yogur con galletas. Tal cual, yo ya llevo varios de esos, ¿no? Y también nos salieron las chambitas, o sea, ay, justo esta ventana, yo le cambié el mosquitero a mis ventanas, ajá, ¿no? Pero obviamente eso no es suficiente para nuestros cerebros, sobre todo cerebros acostumbrados a interacciones múltiples, interacciones complejas, y en la gente joven
interacciones multitareas. O sea, estabas oyendo música, estás en una junta y al mismo tiempo estás trabajando con un documento o alguna cosa así. Entonces, cuando ese cerebro multitask se ve constreñido a Netflix, ¿qué te queda? ¿No? Entonces sí vas a tener, a quienes he visto como mejor preparados para esto, a las personas que practican yoga, a las personas que han aprendido a pausar su vida. Si no, vamos a empezar a ver todos los efectos que estamos viendo. ¿Qué tal eso que de repente he escuchado bastante que aconsejan de tener una rutina? O sea, de no salirte... Digo, hay que hacer una rutina diferente porque ahora estás en casa, pero el levantarte a la misma hora, el hacer ejercicio, el tener las comidas, todo esto, ¿ayuda? Mira, el cerebro humano está evolucionado, porque luego tendemos a decir que está diseñado, ¿no? Está evolucionado para buscar la homeostasis, es decir, el equilibrio. ¿Okay? Por eso es que somos tan buenos encontrando el frijolito en el arroz. O sea, porque inmediatamente encontramos el desequilibrio, ¿no? Y el cerebro humano, inclusive en condiciones, por decirte algo, en condiciones de violencia intrafamiliar, cuando no sabes si el papá o la mamá, quien sea el agresor, ¿no? No sabes cuándo va a venir, cómo va a venir, si va a gritar, va a amenazar, ya sabes, o sea, como todos estos sobresaltos, el cerebro se configura de una forma distinta, menos amplia, con menos conexiones que las de un niño o una niña que creciera en un hogar estable, ¿ok? Lo mismo pasa con los estudios hechos a personas que están en condiciones de guerra. O sea, aunque no sean soldados, ¿ok? El no saber si va a caer una bomba, si alguien va a entrar, o sea, qué va a pasar, nos eleva los niveles de estrés y por lo tanto también del cortisol, por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina, y eso es un maravilloso mecanismo de defensa del cuerpo para sobrevivir, pero que en condiciones sostenidas es desgastante, ¿ok? Si tú vas haciendo una rutina, lo que estás haciendo es normalizar un poco una situación anormal, ¿ok? Si no sé si van a haber más muertos, cómo me voy a contagiar, cuándo voy a tener trabajo, cuándo los niños van a volver a la escuela, cómo voy a dar clase, me van a seguir pagando lo mismo, no lo sé, ¿ok? Ante todas estas cosas que generan picos de adrenalina, noradrenalina, que preparan a tu cuerpo para la supervivencia, la rutina lo que hace es dar una estructura de normalidad en una condición anormal. Entonces, necesario, sí, valioso yo creo que también, así como darnos nuestros espacios en solitario en la medida de lo posible. Pili, ya que hemos hablado acerca de lo que estamos viviendo, cómo nos sentimos en este momento, la pregunta siguiente sería, pensando en el futuro, bueno, y que incluso ya estamos también en parte del presente, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a enfrentar la realidad, a afrontarla? ¿Qué cambios esperan? ¿Estaremos capaces de poder soportarlos? Ya empezamos a reintegrarnos al terminar esta sana distancia, a reintegrarnos algunos a los puestos laborales, algunos todavía no, pero todo esto que nos pasó ya durante la cuarentena, ¿qué tan difícil o fácil será poder cambiar el chip de nuevo a, oye, regresamos? Híjole. Bueno, hemos logrado lo que hemos logrado en menos de 3 meses. O sea, una cuarentena medio mal hecha. pero va, o sea, ahí va. Tan es así que apenas nos soltaron las riendas, se volvieron a elevar los contagios, ¿no? Creo que sí, el ser humano también es bastante adaptable, así que yo creo que también en otros 3 meses ya vamos a ver algo muy parecido a como estábamos antes. Pero acuérdense que hay diferentes tipologías de formas de resolver.
Entonces, lo difícil va a ser mezclar a la persona que dice, yo estoy joven, yo vivo solo, sola, hago ejercicio, como bien, o sea, si me contagio en 2 gripitas, ya salí. ¿Cómo la pongo a trabajar o a interactuar en una escuela, que son como de los lugares de mayor contagio, o subirme al autobús lleno de gente, ruta 2, 5, 6 de la tarde, ¿no? ¿Cómo compagino eso con las necesidades del señor o la señora que está junto a mí y que tiene sobrepeso y que tiene diabetes y que pues no lo puedo saber? Entonces ahí es donde vamos a empezar a ver los choques entre los grados de importancia que le damos a la prevención y al contagio, ¿okay? También al disminuir el tamaño de nuestro mundo, o sea, nuestro mundo era muy amplio y de pronto en 3 meses se ha vuelto chiquitito, pues vamos a necesitar reintegrarnos a este mundo grande de forma paulatina. O sea, sería un suicidio meterte al supermercado a la hora donde hay más gente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque te vas a sentir asfixiado, te vas a sentir... E inclusive es posible que se desarrollen síntomas en ese momento de un ataque de pánico. ¿Okay? Entonces sí hay que llevarlo gradualmente, pequeñas reuniones, pequeños grupos. Además, en teoría no debemos estar cerca unos de otros, no estar en lugares concurridos, y cada vez que nos sintamos alterados, darnos nuestro espacio. O sea, decir, aguanta, ahorita no puedo, dame 10 minutos, y te sales a respirar, o sea, como son estrategias para los ataques de pánico, los ataques de ansiedad que pueden servir para esto. Porque si te dejas llevar por esta efervescencia, pues te vas a voltear y le vas a insultar al que haya dicho una tontería. Que hace 6 meses la misma tontería hubieras girado los ojos y hubieras dicho, fulanito, ya, X. Pero ahorita, después de 3 meses de un periodo de estrés variable, encerrado, escuchar al fulanito que dice la tontería, ya no va a ser, fulanito, te callas o deja de decir estupideces. Y ahí sí nos vamos a meter en problemas. Otra cosa como importantísima para mí sería empezar a hacer ejercicio al aire libre. Oye, Pili, pero yo nunca he corrido. No corran, sal a caminar. O sea, después de estar 3 meses en tu casa, más o menos, o sea, el poder estar en contacto otra vez con plantas, con animales, con el mar, con la playa, eso sí lo extraño mucho. El viento. O sea, como volver a acostumbrar al cuerpo y a nuestra percepción sensorial a que el mundo es mucho más amplio que 4 paredes de concreto. Además de que el ejercicio te va a servir un montón para la regulación de estas hormonas, para bajarle al estrés, para bajarle la adrenalina, liberación de endorfinas que te hacen sentir mejor. Así que cuando sientas que vayas a estallar, mejor di, voy por cigarros, y te vas caminando a la tienda más lejana que te puedas encontrar. Son de las cosas que se me ocurren. Aguas con el alcohol. Yo sé que el alcohol pareciera que relaja, pero acuérdense que muchos de los químicos que afectan nuestra toma de decisiones, lo que pueden llegar a hacer es a exacerbar las emociones que actualmente tenemos. Entonces, si en estos momentos me siento enojadita, ya estoy hasta el gorro de ver a las 5 personas que viven conmigo, pues igual y después de 3/4 de botella de vino, pues ya no voy a estar enojadita, voy a estar enojadota, ¿ok? Entonces ahí sí, tengan mucho cuidado con lo que consumen y van a ver que haciendo ejercicio va a mejorar la calidad del sueño. Y mejorando la calidad del sueño, va a mejorar la necesidad de ingesta calórica, va a mejorar también su estado de ánimo. Me parece bastante interesante lo que comentabas, Pili, al inicio, de cada quien vive una realidad diferente, y esto en ocasiones lo olvidamos. Al inicio de la cuarentena era universal esta frase de quédate en casa. Después de unas semanas, con las críticas que existían de diferentes
personas se cambió de quédate en casa a quédate en casa si te es posible. Y bueno, también hay que hablar de la realidad que vivimos en México como cultura, hablar de la economía, o sea, hay muchos aspectos que al final del día van a cambiar la forma en la cual estamos sobrellevando esto. Lo cierto es que incluso la dimensión de tu casa, el grado de tu colchón, incluso eso va a afectar en tu vida actual, en la cuarentena que estés sobrellevando. Y todavía estamos en este proceso de empezar a adaptarnos hacia la nueva realidad. Me parecen muy interesantes los consejos que mencionabas de hay que empezar a cuidarnos más, porque esta es la palabra que creo que nos podemos llevar bastante hoy, es apréndete a cuidar tu sueño, aprende a cuidar tu salud, a cuidarte de tus emociones, porque en ocasiones estamos pensando más o nos estamos estresando más de lo que debemos y dejamos de vivir esta realidad debido a los diferentes estímulos que tenemos, y creo que ellos son redes sociales, en ello está nuestra cartera, cuántas moneditas nos quedan, también nos llega a estresar, y creo que es buen momento para, antes de reingresarnos, sentarnos y hacer las cosas de manera diferente. Yo creo que eso es algo que nos va a dejar a todos, hacer las cosas de manera diferente, pensar las cosas más y tomar decisiones ahora sí, con tiempo. Claro. Y hay una frasecita que le escuché a un amigo teatrero, a Saúl Enríquez, no sé si la escuché o la leí en su muro, pero que las asignaturas a las que menos peso le hemos dado tradicionalmente en México, en la escuela, son las que nos están salvando de la locura, ¿no? Y una es obviamente el deporte, el ejercicio, con pilates, fitness, con todo lo que se te pueda ocurrir que encuentres en YouTube, ¿ok? Y la otra tiene que ver con el arte, la música, el teatro, inclusive en línea, el cine, estos recorridos virtuales en los museos, el aprender a tocar algún instrumento, aprender a pintar o no sé, o sea, son el arte y el deporte la que le dan calidad de vida al ser humano. Y me parece que si yo tuviera que cambiar algo para volver a esta nueva normalidad, sería tratar de mantener mi nuevo ritmo de vida, que me ha permitido bajarle la velocidad de 200 kilómetros por hora a la que iba a 80, ¿no? Tratar de mantener este nuevo ritmo de vida y sacarle todo el provecho al deporte y todo el provecho al arte. Eso es lo que nos ha mantenido quienes hemos estado metidos. Pues les invito también a revalorar esto y a disfrutarlo. Muy bien, justo como decías, no todo está perdido, no todo es negativo. Creo que poder terminar el podcast con esta parte de qué cambios positivos llegarán. En efecto, el saber que muchas de las cosas que están en riesgo es por cuestiones de salud, por cuestiones culturales de ejercicio, de alimentación, y pues nos llevará a preocuparnos un poco más sobre esto. Y como bien decías, ¿no? El estar inmersos en diversas actividades lejos de lo laboral, a lo mejor, que nos nutran en el alma, en el espíritu, en el corazón. El arte definitivamente siempre es la solución en esta parte. Pili, queremos agradecerte enormemente por haber estado con nosotros en este programa. Definitivamente lo que nos cuentas nos ayuda a nosotros y seguramente a quienes escuchan este podcast va a ayudar bastante para poder estar un poco más tranquilos, un poco más felices, un poco más sanos, ¿no? En general. Así que muchísimas gracias. Dinos si hay alguna cuenta, tal vez de redes sociales, algún número, algo, si alguien se quiere comunicar, o si prefieres, ¿no? Como buena millennial me encuentran en Facebook como Pilibet Aguiar Alayola, Instagram también como pilibet.alayola, y pues ahí nos encontraremos. Recordemos que Pilibet también da clases en la Universidad del Caribe, así que si hay algún estudiante que nos escuche, no importa si no es tu carrera, pero quieres estar en la clase de Pili, ella es bien buena onda y probablemente te deje entrar a su clase de oyente. Pili, ¿cuáles son las clases que das?
En la licenciatura trabajo con taller de interacción grupal y competencias comunicativas. Es una clase con mucho punch. Es bien divertida además y jaladora porque los temas pues acaban siempre en la sexualidad, ¿no? Porque es el programa. Y sí, siempre acepto gente que quiere estudiar esa materia aunque no esté inscrito, con 2 condiciones: que participe y que no estorbe. Y muy bien, pues muchas gracias, Pili, por acompañarnos en el podcast. De verdad, creo que es un tema que cada vez va a tomar más interés y estoy seguro que en unos años vamos a tener estudios sobre la sociedad post-COVID. Eso va a estar muy interesante, va a ser todo un tema de estudio. Ya se están haciendo estudios, así que ni te esperes a unos años. Pues ya sabemos cuál va a ser la nueva materia en psicología. Esto va a ser algo del estudio del ser humano en cuarentena o algo similar. Sí, reacciones sociales ante las pandemias, por ejemplo. Gracias, Pilibet, y lo que nos deja este podcast es: recuerda cuidar tu cuerpo, aliméntate sanamente y si puedes salir a correr al aire libre, mejor. Y también recuerda cuidar tu mente. Es momento en el cual podemos tomarnos quizá unos minutos al día para reflexionar y ser mejores personas después de este encierro. ¿Qué le preguntarías a? Fue una producción de Agencia 361. Nos escuchamos la próxima semana.